Gloria a Dios. Vamos a guardar silencio. Sabéis que estamos en un lugar santo. Donde está la presencia de Dios, el lugar es santo. Así que debemos guardar ese respeto y esa honra que se merece nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a dar un tiempo a que los niños salgan y vamos a traer el mensaje. Vamos a prepararnos para recibir el alimento espiritual que Dios tiene hoy para nosotros. Es bueno alimentarse físicamente, ¿verdad? Pero es mejor primero alimentar el espíritu. Nosotros acostumbramos a hacer las dos cosas los domingos, ¿verdad? Primero nos alimentamos espiritualmente y después comemos todos juntos. Tenemos un día de coinonía, que es el fundamento de las comidas los domingos, que estemos los hermanos juntos, que compartamos el pan como hacía la iglesia primitiva, lo compartían todo. Así que vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos presentarte tu palabra, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra, que pueda producir ese fruto que tú quieres que produzca, porque tú envías tu palabra con un plan y con un propósito y harás siempre aquello que tú deseas. Queremos que esa palabra caiga en buena tierra, que la tierra esté preparada para recibir ese maná, ese agua que simboliza la palabra de Dios. Queremos darte gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero retomar el tema que dejamos hace varias semanas, que es estamos tratando el tema de la guerra espiritual, y es un tema de bastante importancia, porque estamos en una lucha continua, en una guerra entre las fuerzas del mal y el ejército de Dios, el ejército del bien. Es una lucha, como se suele decir, es una batalla de fe. Es una lucha entre creer lo que Dios dice o creer las mentiras de Satanás. Es una lucha entre la verdad y la mentira. Es una lucha entre la luz, que simboliza, digamos, la verdad, la santidad, y las tinieblas. Una lucha entre el pecado y la santidad. Dios nos exige santidad. Dios nos reclama a su iglesia ser santa. La Biblia dice que sin santidad nadie le verá. En otra traducción dice, nadie le reconocerá. Cuando Jesús venga en su segunda venida, aquellos que no vivan en santidad no van a reconocer a Jesús. Quizá lo tome. ¿Qué pasa con el micro? Voy a cambiar de micro, a ver si con este va mejor. Cuando el Señor venga, creo que es el 11 o el 4, uno de los dos. Cuando el Señor venga, habrá muchos llamados cristianos que no se darán cuenta de que Jesús ha venido, porque no lo van a reconocer, porque como dice su palabra, para poder reconocer a Jesús debemos vivir en santidad, y también para que Jesús pueda obrar en nuestra vida es necesaria la santidad. Por eso también decíamos que en esta lucha la luz, la verdad, la transparencia, la santidad siempre va a vencer a las tinieblas. Pero se necesitan varios requisitos, varias cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer para que la condenación, para la acusación y la destrucción de Satanás no tenga efecto en nosotros. Hemos estado hablando varias semanas sobre el arrepentimiento. Hoy no vamos a tocar el arrepentimiento. Hoy quiero tocar otra arma fundamental en esa lucha contra las mentiras de Satanás. Quiero hablaros del ayuno. Después hablaremos de la oración. Es importante el ayuno y es importante la oración. Son armas poderosas que el Señor nos ha dado para que podamos vencer los ataques y las mentiras de Satanás. El ayuno es algo que quizá muchos no le den importancia, pero tiene, como vamos a ver hoy, tiene un gran valor. Hay un potencial tremendo cuando ayunamos, y cuando ayunamos como hay que ayunar, con la intención y con la
digamos, el enfoque que hay que darle al ayuno. El ayuno no es no comer para no estar gordo o no guardar, digamos, la imagen. El ayuno es un ejercicio espiritual que potencia nuestra fe y que nos va a dar fuerzas suficientes si además lo apoyamos con la oración para vencer cualquier ataque. Ayunar, ¿qué es ayunar? Como he dicho, ayunar es un ejercicio espiritual, es ejercitar el espíritu humano para buscar la ayuda de Dios. Y eso lo hace una persona o lo hace una congregación. Sabéis que la iglesia aquí tenemos 3 días oficiales de ayuno cada mes. No sé cuántos lo llevan a la práctica, pero deberíamos procurar esos 3 días, de alguna manera, como podamos hacerlo, ayunar. Porque son días que el pueblo de Dios, la iglesia, programa para que trabajemos en él y busquemos la ayuda de Dios a través de esos 3 días de ayuno y de oración. Hay muchos motivos, hermanos, para ayunar. Estamos atravesando tiempos muy duros, muy difíciles. Apatía en la iglesia, desgana, incluso pecado, que debemos desarraigar. Y quizás, si nos tomáramos en serio lo que es el ayuno, podríamos vencer algunas de estas circunstancias y de estos obstáculos que nos impiden que la Iglesia de Jesucristo avance. Aunque la práctica bíblica era que el ayuno durara generalmente un día, o sea, hasta el anochecer, la Biblia cita ayunos de 3 días, también de 7 días, de 3 semanas y de 40 días. Y vamos a ver por qué ayunaban las personas. Ayunaban por diversas razones. Primero lo hacían para prepararse antes de recibir el mensaje de Dios. Qué bueno sería, ¿verdad?, que pusiéramos en práctica este ayuno, que el sábado lo dedicáramos a buscar al Señor en intimidad para prepararnos para el domingo recibir el mensaje de Dios. Sería bueno, ¿verdad? Amén. Sois libres para empezar a practicarlo, pero eso tiene que salir de la voluntad de cada uno. La iglesia debe prepararse para recibir el mensaje. Y no solamente no nos preparamos, hermanos, sino que cuando llega el día, llegamos tarde. Venimos con nervios. Yo aconsejo y me gustaría que antes de comenzar cualquier reunión la iglesia estuviera congregada por lo menos media hora antes, toda la iglesia, intercediendo para que el mensaje llegue a donde tenga que llegar. Pero a veces venimos estresados, que si los niños, que si las carreras, que si el desayuno, que si para allá, que si para acá. Llegamos estresados, llegamos quizá 15 minutos, algunos llegan mucho más tarde, media hora. Y claro, cuando llega el mensaje, pues estamos tan estresados que no recibimos lo que Dios quiere que recibamos. ¿Estáis entendiendo, hermanos? De ahí la necesidad. El ayuno a veces tampoco es un ayuno, digamos, de comida. Es un ayuno de privarnos de otras cosas que nos impiden estar en comunión con Dios. Debemos ayunar a veces del trabajo. A veces trabajamos los 7 días de la semana, cuando debemos descansar como mínimo 1. Debemos ayunar de la televisión. Buscar al Señor en ese tiempo perdido en la caja tonta, mirando ahí la pantalla, y luego no tenemos tiempo para nada. Debemos ayunar de la televisión también. También lo hacían antes de ir a cumplir una misión o un encargo especial de Dios. Cuando recibían un encargo de Dios, el pueblo de Dios ayunaba. Qué bueno sería que antes de salir a evangelizar, la iglesia ayunara, apoyara ese trabajo de evangelización con el ayuno.
Debemos darnos cuenta de la importancia, hermanos, que no caiga esto que estamos compartiendo hoy en un saco roto, sino que lo pongamos en práctica, porque si lo ponemos en práctica veremos los resultados. Si tú vas a salir mañana con el grupo de evangelización a evangelizar, a repartir folletos, a hablar en los parques a las personas, y vais preparados, siempre habrá mejor resultado que si vamos viva la pepa. ¿Estáis entendiendo, hermanos, la necesidad de estar tiempo en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios para que el Señor nos vaya dirigiendo y vaya poniendo personas delante de nosotros para que podamos hablarles? Es como el que no se prepara para una carrera en los Juegos Olímpicos. Claro, llega el día de la carrera, no ha estrenado, no ha hecho nada, pues queda el último, o quizá ni llegue a la meta. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. Nosotros a veces no cumplimos con el requisito necesario para poder hacer lo que Dios nos manda, porque no vamos preparados. Y Dios nos da armas para esa preparación: el ayuno, la oración, la intercesión. Qué poca importancia le damos al ayuno, ¿verdad? No voy a hacer la pregunta, pero ¿cuántos ayunamos? Es que si ayuno no puedo trabajar. He dicho que no voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos ayunamos? ¿Cuántos nos preparamos para la guerra espiritual que estamos trabajando y que estamos viviendo? Es un arma de preparación, hermanos. Lo hacían también cuando moría un familiar querido. También buscaban ese consuelo de parte de Dios a través del ayuno. También lo hacía para interceder y prevenir catástrofes nacionales o mundiales. Yo pondría aquí un ejemplo. Ahora se acercan las elecciones, hay votaciones. Deberíamos ayunar para que Dios pusiera personas pacificadoras, personas que nos gobernaran bien y que no hubiera una catástrofe. Cuando se eligen personas que no quieren saber nada de Dios, que van en contra de todo principio ético y moral, que ya no se respeta nada. Qué bueno sería que oráramos y ayunáramos por las próximas elecciones, ¿verdad? Para evitar una catástrofe. Y en este caso nacional, ¿verdad? Porque es aquí en España. También lo hacían, en definitiva, para implorar la ayuda de Dios y para recibir discernimiento y también muchas veces recibir perdón por los pecados cometidos. Cuando cometemos pecados y nos arrepentimos, dejamos el pecado, deberíamos, como hacía el pueblo de Israel, ayunar para recibir ese perdón de Dios. Vamos a repasar un poco la historia. En el ayuno, vamos a ver el ayuno en el Antiguo Testamento. La revisión detallada de los textos en el Antiguo Testamento nos ofrece, digamos, un cuadro. Primero, la mayoría de los pasajes del precautiverio, o sea, antes del cautiverio de Babilonia, presentaban el ayuno con un contexto de luto, tristeza y de humillación. Hay algunos pasajes que presentan ese mismo estado de tristeza y humillación en el contexto de la penitencia por el pecado, ese dolor y ese arrepentimiento que se tiene porque se ha cometido una mala acción o un sentimiento de hacer algo que no se quería haber hecho, ¿verdad? Y entonces ayunamos, buscamos la cercanía con el Señor a través del ayuno. ¿Qué es lo que simboliza? Ayunar simboliza buscar la presencia de Dios. O sea, despreocuparse ese día incluso de comer. Y claro, si te despreocupas de comer, te despreocupas de hacer la comida, ¿verdad? Y entonces tienes un día ahí para acercarte a la presencia de Dios
y poder escuchar su voz, que siempre nos va a ayudar, ¿verdad? En los textos del cautiverio, y especialmente después del cautiverio, el ayuno por lo general también se presentaba en el mismo contexto de penitencia y la humillación ante Dios como señal de conversión. Cuando una persona se convertía, ayunaba. El pueblo les enseñaba a los nuevos convertidos a que debían ayunar. Pero claro, porque ellos ayunaban. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros a los nuevos a que ayunen si nosotros no lo ponemos en práctica? Algo falla. Las Sagradas Escrituras, todo lo que está escrito en la Biblia, es para nuestra información, pero también para nuestra enseñanza, para que imitemos lo bueno, para que hagamos las cosas como hay que hacerlas para que funcionen. Las cosas hay dos maneras de hacerlas, o bien o mal. Si las hacemos bien, funcionan, traen resultados positivos. Si no las hacemos o las hacemos mal, los resultados van a ser negativos, ¿verdad? Para eso tenemos la palabra de Dios. Tenemos a los ministros, a los siervos que Dios ha puesto para que nos la enseñen. Y como decía yo, este jueves sería precioso que toda la Iglesia quisiera vivir en vida eterna. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es vivir en vida eterna? Conocer cada vez más a Dios. ¿Cómo se conoce cada vez más a Dios? Estudiando su palabra. Debería haber un deseo de toda la Iglesia de crecer en el conocimiento de Dios. Y estar deseosos de que llegue la escuela bíblica para aprender. Yo siempre digo, hay muchos que empiezan, pero hay pocos los que terminan, y es una pena que eso sea así. Lamentablemente se apuntaron a la escuela bíblica más de 40 personas. ¿Sabéis cuántos suelen acudir últimamente? Después de un año de escuela bíblica con el tema que estamos tratando, fundamentos básicos de la vida cristiana, menos de la mitad. ¿Qué pasa con los que empezaron y no terminan? ¿Qué ocurre? No crecen, no viven en vida eterna porque no están adquiriendo conocimiento de Dios, que es lo que Jesús definió como vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al enviado tuyo que soy yo, Jesucristo. ¿Conoces la vida de Cristo? ¿Conoces las Sagradas Escrituras? ¿Las estás aplicando a tu vida? No sé si estáis comprendiendo, hermanos, hay necesidad de poner en práctica las enseñanzas que recibimos, pero para eso debemos estar dispuestos a recibirlas. Hay personas que tienen, digamos, capacidad para hacer cosas, pero no quieren hacerlas. Hay personas que Dios quiere utilizar, pero no se dejan. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a pagar el precio. Yo suelo decir que todos aquellos que tienen alguna responsabilidad dentro de la Iglesia, a no ser por una fuerza mayor, deberían asistir a todas las reuniones de la Iglesia. Ser ejemplo. ¿Cómo voy a ser yo ejemplo para nadie si soy el primero que no acudo a las reuniones de la Iglesia? Que por cualquier motivo dejo de venir. Ni vengo algunos domingos, ni vengo a la escuela bíblica, ni vengo a la oración. Esas personas no son útiles para el reino de Dios. Dios quiere personas comprometidas. Dios quiere personas dispuestas. No personas que pongan cualquier cosa por delante de Dios. Eso es idolatría. Y la idolatría trae maldición. ¿O no sabíais eso? Poner algo por delante de Dios, sea lo que sea un familiar, sea un hijo, sea el esposo,
sea el trabajo, sea lo que sea, si lo pones por delante de Dios, eres un idólatra. Y no me valen excusas, porque cuando nos presentemos ante la presencia de Dios y nos demande el servicio que no hemos hecho y que Él nos ha encargado, ¿qué le vamos a contestar? Decidme. Con Dios no valen las excusas. Y las excusas es un pretexto que usamos para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Porque además, todo lo que pongamos por delante de Dios corre peligro. Tu trabajo corre peligro si lo antepones a Dios. Tu familia corre peligro si la antepones a Dios. Y el primer peligro que corre es que no estás siendo ejemplo para esa familia y no se va a convertir. Y entonces está en peligro de condenación. ¿O no? Si yo soy ejemplo para mi familia, esa familia al final dirá, mira, sirve a Dios como hay que servirlo. Y no como servirlo de cualquier manera. Si viene bien, bien, y si no, pues me da igual. Y me da igual lo que me digan. Por aquí me entra, por un oído y por otro me sale. Yo voy a seguir haciendo lo mismo, terquedad, soberbia, rebeldía. Cuando Dios quiere lo mejor para ti, pero para ello tienes que ponerte en su línea. El otro día escuchábamos la predicación de este hermano del coro gospel, que vino a confirmar muchas cosas. Yo lo vi así, lo creo así. Habló también de esto, de dar prioridad a la voluntad de Dios por delante de la mía propia, porque si no es idolatría. Lo explicó así, de esa manera. ¿O no recordáis? El que no lo haya escuchado está en YouTube, si queréis verlo. Está en inglés, pero lo tradujeron. Hermanos, seamos sabios. Pongamos a Dios en primer lugar. Si Él nos dice que el ayuno es necesario para nuestra vida, vamos a ayunar. Y vamos a actuar de la manera que Dios nos guíe. Y tendremos éxito en lo que emprendamos. Sean también nuestros negocios personales, y los ponemos delante de Dios, por delante de cualquier otra cosa. Y dices, Señor, mira, muéstrame tú qué debo hacer, qué decisión debo tomar. A veces tomamos la decisión por nuestra cuenta y luego le pedimos cuentas a Dios de por qué el Señor ha permitido, por qué el Señor permite, por qué si yo. Una persona que está siempre con el yo por delante es un egocéntrico. ¿Estáis entendiendo? El yo hay que dejarlo, hay que apartarlo de nuestra vida. Cuando tú escuchas a una persona que muchas veces dice yo, Bueno, sigamos. En el libro de Esther, la reina pide a sus paisanos que ayunen como un acto de unidad y de empatía. Empatía es unirse a una causa común. Así, de esta manera, el pueblo simbólicamente hacía lo que Esther estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Esther? Estaba exponiendo su vida a favor de su pueblo. Si no, leer el libro de Esther. Ella se jugó la cabeza, pero fue valiente y se presentó ante el rey de una forma que estaba prohibido. ¿Pero por qué funcionó y el rey accedió a lo que Esther le dijo? Porque había pedido a su pueblo y ella misma se pusieron en ayuno. El poder del ayuno, hermanos. Isaías presenta el ayuno como una acción solidaria. Con este tipo de ayuno surge la posibilidad de que las personas acomodadas, las personas solventes, ricas materialmente, experimentaran lo que día a día viven los pobres y hambrientos, y esto les diera un motivo, los motivara a ayudarles.
¿Había entendido? Cuando Isaías dice que había que ayunar a los ricos, tenían que ayunar, era para que se pusieran en la situación del pobre y así entendieran cómo vive un pobre y fueran solidarios con ellos y les ayudaran. En el ayuno que nos sugiere Isaías, en el capítulo 58, el que tiene se hace vulnerable y el débil puede mirar a Dios como una fuente de vida y de sustento, en vez de mirar sus posesiones y sus cualidades. En el ayuno, el rico aprendía a ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu significa la necesidad del conocimiento de Dios. Todos somos pobres en espíritu porque no hemos llegado al conocimiento pleno de Dios. Por eso necesitamos aprender cada día. Necesitamos recibir conocimiento de Dios cada día. No te consideres que ya lo sabes todo. Alguien me dijo una vez, a mí nadie tiene que enseñarme ya nada, porque yo ya lo sé todo. Necio, eres un necio, ¿qué vas a saber? Cada día es un día nuevo para aprender y adquirir conocimiento de Dios. Y eso es vivir en vida eterna, hermanos. Hay dos casos también semejantes al ayuno de Jesús, que ayunó 40 días en el desierto. Fue el campeón del ayuno, ¿verdad? 40 días, pero también Moisés y Elías ayunaron 40 días en el desierto. El ayuno en el judaísmo, la ley de Moisés especificaba y mandaba ayunar en el día de la expiación, conocido también como el Yom Kippur. Es el día más sagrado del año judío, el día de la expiación, el día del perdón y del arrepentimiento de corazón, de un arrepentimiento sincero. Y todo el pueblo judío está obligado a ayunar ese día, por el perdón recibido de parte de Dios. A eso se le llama la fiesta, lo podéis leer en el libro, en la Biblia, y se llamaba la fiesta del Yom Kippur. Esto llevó a que este día se conociera también como el día del ayuno, o el ayuno, y después del cautiverio se establecieron intervalos regulares para la celebración del ayuno. Según Zacarías, en el cuarto, quinto, séptimo y 10º mes habría que guardarse también 4 tipos de ayuno para recordar los desastres en la historia de los judíos. Y está también el ayuno antes de la celebración del Purim, que se instituyó en los días de Esther. Esther, después del resultado que dio el ayuno del pueblo y de ella misma, estableció un día de ayuno y a esa celebración se le llama el Purim. El Purim era una festividad anual de los judíos que conmemoraba la providencial liberación del pueblo en tiempos de la reina Esther, que vuelvo a repetir, fue como consecuencia del ayuno de Esther y del pueblo solidario con ella. Ahora vamos a ver el ayuno en el Nuevo Testamento. Los judíos devotos ayunaban, eso lo vemos en el libro de Hechos. Algunos ayunaban los lunes y los jueves, lo vemos en el Evangelio de Lucas. Otros, como Ana, que servía a Dios en el templo, ayunaba y además oraba, y lo hacía más a menudo incluso. Los discípulos, dice la Biblia de Juan el Bautista, también ayunaban. Jesucristo mismo ayunó 40 días y 40 noches antes de la tentación para poder fortalecerse y poder vencer la tentación. A veces pensamos que el ayuno nos debilita. Quizás te debilite físicamente, pero espiritualmente te potencia. Y Jesús ayunó 40 días en el desierto y así pudo vencer la tentación. Por eso el ayuno es necesario para vencer cualquier tentación que nos venga. Si tú tienes problemas, algún tipo de problema, no sé, no voy a enumerar ninguno, pero cada uno sabe cuál es su problema.
Ponle al Señor tu problema y ayuna por él, por ese problema. Y Dios te va a dar la salida y la solución. Asimismo se menciona en la Biblia, en el libro de los Hechos, el ayuno de Cornelio, ¿verdad? Estando en ayuno tuvo una revelación. Si queremos revelación de Dios, también es bueno el ayuno. Y Pablo también en la azotea, muerto de hambre, ¿verdad? También recibió una visión que estaba en acorde con la visión de Cornelio, que era un gentil. Y Pablo, según la ley de Moisés, los judíos no se podían mezclar con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero el Señor, en una visión, cuando estaba ayunando, le mostró un lienzo lleno de animales de todo tipo y le dijo, y se oyó una voz: Pedro, mata y come. Y dice: Señor, yo en mi vida he comido cosa inmunda. Dice: lo que yo santifico, no lo llames tú inmundo. Y entonces, cuando tuvo la visión de esos 3 hombres que se acercaron a su casa, enviados por Cornelio, que era, vuelvo a repetir, un gentil, él entendió que Dios no hace acepción de personas. Y entonces entendió mediante esa visión que debía ir a casa de Cornelio a predicarles el Evangelio. Qué bueno que entendiéramos eso y que lo pusiéramos en práctica nosotros también. Cada vez que vayamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios a alguien, prepararnos en oración y en ayuno. ¿Verdad? También se habla del ayuno de los primeros cristianos. Sabéis que a los seguidores de Cristo se le llama cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí también se habla en Hechos de que ayunaban. También se habla de los ayunos de Pablo y de Bernabé. Y también se registra la recomendación de Pablo a los matrimonios, que dejen de unirse, pero para orar y para ayunar, y luego vuelvan a juntarse. ¿Estáis entendiendo? Jesús no canceló, por tanto, la práctica del ayuno, pero pidió que sus seguidores lo hicieran con la mirada fija en Dios y no en los hombres, como hacían los de la ley de Moisés, que hacían las cosas para que los vieran. Hacían las cosas en apariencia, no de corazón. Así lo expresa Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 16, dice: cuando ayunéis, escuchad bien, esto va dirigido, es de aplicación hoy para nosotros, no seáis austeros, no sé dónde lleva el acento, austeros, o sea, severos, rigurosos, como hacen los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a las personas que ayunan. De cierto os digo, os digo la verdad, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que los demás los admiren. Esa es su recompensa. Qué poca recompensa, ¿verdad? Y luego dice: pero tú, cuando ayunes, iglesia, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a las personas que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. A Él hay que mostrarle nuestro ayuno, no a nadie más. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Esto es una gran promesa del Señor también, ¿verdad? ¿Qué recompensa quieres? ¿La recompensa de los hombres o la recompensa de Dios? No hagan las cosas para que te vean. No hagan las cosas para que digan: qué bien lo haces, mira qué buena persona es, cómo ayuna, se le nota en la cara que está ayunando, mira qué cara tiene de hambre, está muerto de hambre. ¿Qué hizo David? David, cuando iba a sufrir las consecuencias de su pecado, él se arrepintió de verdad y se arrepintió de corazón de su pecado, pero tuvo que pagar la consecuencia.
el hijo que concibió Betsabé, murió. Pero él se pasó la noche intercediendo en ayuno y en oración para que su hijo no muriera. Pero su hijo murió. ¿Y qué hizo David cuando le comunicaron: tu hijo ha muerto? Dice que lavó su cara, desayunó y se puso a adorar a Dios. ¿Qué hubieras hecho tú en esa circunstancia? ¿Hubieras seguido deprimido? ¿Te hubieras vuelto contra Dios? ¿O le hubieras dicho a Dios: tu justicia se ha cumplido en mí porque soy merecedor de lo que he recibido? Por eso la Biblia dice que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Estáis entendiendo? Y hay que estar preparado. David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, así lo proclama la Biblia. Vemos un ejemplo de cómo el propio Jesús recomienda el ayuno como un gran complemento a la oración. Lo vemos en Mateo capítulo 17. Dice el versículo 14: cuando llegaron al gentío, a la multitud, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Lunático no es que viniera de la luna. Lunático significa una persona loca, pero a intervalos, no continua. O sea que unas veces estaba de acuerdo y otras veces no. A eso se le llama una persona lunática. Y dice: y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, le dan ataques y sufre muchísimo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí está el versículo clave. Jesús les dijo: primero, por vuestra poca fe. Estaban con él, convivían con él, andaban con él, pero no tenían una fe completa en él. Le faltaba fe. Lo mismo que hoy en día hay muchas personas que se llaman cristianos, pero que su fe es muy endeble. No tienen fe para nada. Cuando les viene el mínimo problema, la fe desaparece. Dice, porque de cierto os digo, que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Pero luego añade lo siguiente, prestar atención: y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. La importancia del ayuno, hermanos. Está diciendo Jesús: pero esta clase de demonio no se va, no sale, no lo podemos vencer si no es con oración y con ayuno. Hermanos, hay cosas importantes en nuestra vida, hay problemas serios en nuestra vida que necesitan el ayuno. No basta a veces con orar. Jesús aquí lo está diciendo, que hay demonios que no salen si no reforzamos la oración con el ayuno. Hermanos, el ayuno y la oración son armas poderosas en las manos de una persona que vive en santidad. Créetelo, hermano. Armas poderosas, el ayuno y la oración, van a tener poder si vives en santidad. Si no vives en santidad,
no ayunes. Y tampoco ores. La única oración que Dios admite es la oración pidiéndole perdón y arrepintiéndote y dejando el pecado. Una persona santa tiene autoridad. Lo que más teme el enemigo es una persona que viva en santidad. Por eso empuja, insta a las personas a no darle importancia al pecado, a quitarle valor al pecado y a sus consecuencias, a minorizar el pecado. Si todo el mundo lo hace. Hermanos, todo el mundo lo hace. Pero el que vive en santidad, el verdadero siervo de Dios, no lo hace. Por eso, si vives en pecado, aparta el pecado de una vez ya de tu vida. Busca la santidad, hermanos, busca la paz con todos. No tengas nada contra nadie, ni que nadie tenga nada contra ti. Vive en santidad, vive apartado y dedicado al servicio de Dios. Cuando te venga la tentación, acércate a Cristo. Sigas al Señor de cerca. Convive con su palabra. Obedece su palabra. Y el resultado será la vida plena y abundante que Dios quiere que vivamos. El plan de Jesús, ¿cuál fue? El plan de Satanás era destruirnos, ¿verdad? El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero mi plan, dice Jesús, mi plan es daros vida. Y no una vida mediocre ni una vida cualquiera. Una vida plena y abundante. Eso significa vida eterna, hermanos. Y debemos vivirla aquí, tenerla como anticipo aquí en esta vida. Y luego la plenitud de la herencia de la vida eterna en la presencia de Dios. Hermanos, la oración y el ayuno no solamente subyugan, someten nuestra carne y disciplinan nuestros apetitos sensuales, o sea, apetitos de nuestros sentidos, de nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, sino que liberan, hermanos, a los ángeles de Dios que luchan por nosotros. Dios los envía en nuestra ayuda. El ayuno libera a los ángeles, libera el poder de Dios. Los ángeles son ministerios, o sea, misteriosos, no son personas de carne y hueso, son espíritus ministradores, espíritus encargados y están a las órdenes de Dios para ayudarnos. Y mediante el ayuno y la oración, Dios los envía. ¡Qué precioso! Imagínate, hermano, que cada vez que ores, que cada vez que intercedas en el Espíritu, que cada vez que ayunes, que hay un ejército de ángeles que están atentos al mandato de Dios para ir a tu defensa. Maravilloso, ¿verdad? ¿No te emociona eso, hermano? Si no te emociona es que, yo que sé, estás muerto. Porque el saber que la disposición de Dios es siempre para hacernos el bien, que todo lo que Dios dispone, que incluso la creación de los ángeles fue precisamente para nuestra ayuda. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Como suelo decir, la moneda tiene dos caras. Lo que Dios promete, lo que Dios hace, cuando nosotros hacemos nuestra parte. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Los ángeles son ministros de Dios enviados para proteger y para ayudar a los hijos de Dios. En Hebreos capítulo 1, 13 y 14, hablando de la autoridad de Jesús sobre todo y sobre todos, dice así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno, ¿verdad? Y luego define lo que son los ángeles, versículo 14, dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesucristo: siéntate a mi derecha, a la derecha de mi trono, hasta que yo derrote a todos tus enemigos. Los ángeles, hermanos, son solamente espíritus, pero que están al servicio de Dios, y Él los envía también
para ayudar a toda la gente que Dios quiere salvar. Estoy ya terminando. La oración, hermanos, y el ayuno también genera energía espiritual que permite que las luces de Dios... ¿Qué son las luces de Dios? ¿Qué entendéis vosotros por las luces de Dios? Son los siervos ungidos por Dios para predicar su palabra. Necesitamos, hermanos, que se ore por nosotros, por aquellos que anunciamos el Evangelio, por aquellos que enseñamos el Evangelio. El pueblo de Dios, su iglesia, también debe darse cuenta de eso y orar e interceder por ellos, para que podamos brillar con intensidad, para que la palabra de Dios pueda brillar con intensidad. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, Pablo nos exhorta diciendo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, debemos brillar como las estrellas brillan en los cielos, es lo que está diciendo aquí Pablo. Asidos, o sea, agarrados, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, o sea, cuando Cristo regrese, dice Pablo, yo, Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero para eso necesitaba el apoyo de la iglesia, el apoyo en ayuno, el apoyo en oración. En este versículo, hermanos, vemos a Pablo, o Pablo está hablando de su trabajo, de su ministerio, y nos reclama y nos hace ver a los creyentes de hoy la necesidad de orar y de ayunar por los ministerios, autoridades espirituales que el mismo Jesús ha instituido, que Dios ha escogido para la edificación y el crecimiento de su iglesia, para que seamos las lumbreras que iluminan las tinieblas de este mundo. De ahí, hermanos, que necesitamos las oraciones y el ayuno de todos los santos, o sea, de toda la iglesia, para que podamos brillar con intensidad y seamos ungidos para predicar la palabra de Dios. Eso lo necesitamos nosotros. Aunque penséis que nosotros somos, yo que sé, a veces hay un concepto equivocado, nosotros somos personas como vosotros, con nuestras debilidades, con nuestros problemas y nuestras circunstancias. Y necesitamos que nos ayudéis en oración, que nos apoyéis en oración y ayuno. ¿Estáis entendiendo, hermano? Nosotros no podemos predicar con cara de palo, ¿verdad? Aunque tengamos problemas serios, que de hecho muchos tienen esos problemas serios. Como decía aquel, a Noé le vas a hablar tú de la lluvia. Todos tenemos problemas serios, pero muchos creen que los pastores no tenemos problemas. Y nosotros no podemos predicar el Evangelio con desgana, en apatía. ¿Estáis entendiendo, hermano? Que tengamos los problemas que tengamos, tenemos que demostrar alegría y el gozo del Señor, aunque la procesión vaya por dentro, ¿verdad? Como se suele decir. Y ahí la necesidad, hermanos, que como Pablo decía, tenemos que interceder para que la luz brille, la luz de su palabra brille a través de nuestra predicación, que nuestra predicación tenga la unción del Espíritu Santo, para que así pueda llegar a las personas que nos rodean. Amén. Concluyo, el ayuno y la oración pueden ayudar a restaurar y a fortalecer nuestra intimidad con Dios. Muchos cristianos maduros descubren que el ayuno les ayuda a redescubrir su primer amor, en el cual deberíamos vivir toda la congregación, en ese primer amor, en esa pasión que sentíamos en el momento en que nos convertimos, ¿verdad? Anhelábamos estar con los hermanos, anhelábamos aprender cada día más. Eso no debería de caer, hermanos. Deberíamos andar siempre en ese primer amor. Y el ayuno nos ayuda a eso. Amén.
Bien, pues lo vamos a dejar aquí y la semana que viene seguiremos tratando el tema del ayuno y ya entraremos también en la oración y en una oración muy necesaria que yo suelo decir que es la oración menos interesada, que es la intercesión, orar por los demás, ¿verdad? Bien, pues lo dejamos aquí como digo y que Dios les bendiga. Seguimos la semana que viene.